Hola, este es un tutorial un poco más detallado de los rapport textil. Son básicamente diseños para estampación que se trabajan un módulo que se repite varias veces, ya sea de forma sencilla, como en este caso, tipo cuadrícula o en esquema de ladrillos verticales u horizontales. Ah, Esto básicamente es como una especie de rompecabezas, son fichas que se unen y forman el dibujo continuo o un textil continuo. Existen varios sencillos, como por ejemplo estos, que yo voy a hacer una repetición, en donde se va a repetir consecutivamente el diseño. Si observan, es un diseño básico donde el esquema básico, que no necesariamente tiene que ser un cuadrado, se repite varias veces. Como estos no sobresalen, pues es un esquema básico. Hay otros más complejos como esos, en donde estamos trabajando elementos que se repiten, ¿sí? Pero en el módulo básico están partidos como una especie de ficha de rompecabezas donde debe encajar inmediatamente con la ficha, con la parte inferior. Entonces aquí es donde toca contemplar en los diseños, pues estos esquemas, cómo queremos que empaten en cada uno de sus cuatro lados. Bien. Vamos a repasar la teoría para hacerlos de forma, para que el software los tome. Por lo menos en este caso, este es el más sencillo, así que va a ser muy fácil que el software lo tome. Vamos a ir a Objeto, Motivo, Crear. Él ya me informa que me ha creado la muestra y observen, el software me muestra una vista previa de cómo sería mi diseño de estampación, cómo sería esta repetición. Aquí nosotros encontramos los diseños de los que habíamos hablado de forma de ladrillo, en fila, columna, vertical, horizontales o otros que son más complejos como los hexadecimales. Entonces cada uno de ellos pues dan diferentes formas. Como estábamos trabajando con uno básico, como les hablé al principio, pues obviamente el de cuadrícula funciona perfecto. Una vez tengan definido esto, pues van a dar hecho y allá tendríamos pues un diseño básico. En este caso tenemos este otro, que funciona exactamente igual y repito la teoría. Objeto, motivo, crear. En este caso, acá tenemos una diferencia. Como este objeto se creó, ¿cierto? Con otros elementos que están ocultos dentro de una máscara de recorte, que ya voy a explicar ese pedazo, nosotros tenemos que venir y activar esta línea de acá, que es tamaño de azulejos para gráficos. Él lo que hace es encajarse en la máscara de recorte que ya tengo y observen que mi patrón aparece. Entonces, si yo no activo esa parte, pues obviamente él no lo va a encajar. Listo, pero observen que es el mismo resultado, solo que en este caso, pues los esquemas de continuidad superiores e inferiores o los laterales, en este caso izquierda-derecha, pues funcionan mucho mejor. Bien. Entonces, todos estos paneles recuerden que van quedando en nuestras muestras, ¿sí? Y aquí en la parte superior, que es la misma ventana. Bien, vamos entonces a diseñar unos más complejos. Aquí tengo algunos elementos que saqué de temas. Eh, la idea del diseño textil es que podamos tomar elementos, vectorizarlos y tomar diferentes objetos para crear un módulo que se repita. La idea es que pueden ser de cualquier cosa en el que se estén inspirando en este momento. La naturaleza en este caso es el básico, pero cualquier elemento puede ser. Se están inspirando en temas artísticos, se están inspirando en personas, pueden ser rostros, etcétera, etcétera. Aquí yo ya he creado uno. Voy a soltar el proceso simplemente para que lo podamos ver, para devolvernos en el proceso. Entonces, tengo un recuadro básico. Aquí yo lo tengo todo agrupado, que es este recuadro que estamos viendo acá, este recuadro azul que tenemos en el fondo. Lo puse ahí simplemente para pues tener el relleno de fondo, pero no es obligatorio tener en este caso. Es más, si nuestro patrón va a tener un relleno azul. Tengo diferentes elementos que sobresalen, pero ¿qué características tuve en cuenta? Aquí hay una cola que sobresale y tengo que tener en cuenta que la altura de esa cola, voy a poner una línea guía, va a entrar en este lado izquierdo cuando haga mi patrón de repetición. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con estas dos ballenas que tengo aquí en la parte superior. Quiere decir que esta ballena va a empezar a encajar aquí en este lado. Lo mismo va a pasar con estas circunferencias, entonces como sobresalen hacia la parte inferior, aquí van a sobresalir. Y lo mismo con esta circunferencia que tenemos acá,
¿sí? Que es esta de este lado, va a sobresalir al lado izquierdo. Esta de acá superior, va a sobresalir en la parte inferior. O sea, todos los elementos que sobresalgan de mi recuadro básico, el que tengo acá, van inmediatamente a aparecer en la parte inferior. Entonces, para hacer los rapports, lo primero es tener agrupados como yo. Voy a poner acá diseño ballenas. Deben estar agrupados. ¿Cómo se agrupan? Recuerden que seleccionamos todos los elementos y damos control G. Otra forma de agrupar es por medio del clic derecho. Aquí en este caso le saldría agrupar. En mi caso me sale desagrupar porque pues obviamente los elementos ya los tengo agrupados. Pero miren, observen, selecciono, clic derecho y le doy agrupar. Y este es el comando o atajo rápido. Bien. Una vez tenemos hecho esto, lo primero que vamos a hacer es crear un rectángulo, ¿sí? En este caso debe ser el tamaño exacto, que es exactamente el mismo recuadro azul, pero le vamos a anular tanto relleno como contornos. Yo ya lo tengo ahí definido, obsérvenlo, pero simplemente le anulé relleno y contorno. Ahora sí ya tenemos el grupo de los objetos que vamos a diseñar y el rectángulo. Con la herramienta de selección seleccionamos los dos. Recuerden que para este proceso, me faltó una aclaración, las guías deben estar bloqueadas, ¿no? Entonces clic derecho y bloquear. En este caso pues ya están bloqueadas, me aparecen desbloquear. Selecciono mis dos elementos, grupo y rectángulo. Clic derecho, crear máscara de recorte, que es lo que pasó en este momento. Bien, vamos a hacer entonces el diseño básico para poder sacar el módulo central. Es un poco complejo, pero con los pasos básicos lo podemos lograr. Vamos a oprimir. Entonces voy a seleccionar aquí me aparece como recorte, cuando hago las máscaras de recorte me aparece recorte, y voy a moverlo, pero voy a oprimir Alt más Shift. Observen que se me pegó automáticamente. Entonces, la idea es que justo cuando encuentren el empate ahí en las líneas guías, pues la idea es hacer el duplicado. Entonces, en este caso, la idea es que debe quedar perfectamente alineado. Observen. Queda perfectamente alineado con el objeto que está en la parte superior. Entonces, ¿para qué funciona Alt y Shift? Alt es para duplicar y en este caso el Shift nos funciona para alinear. Vamos a hacer el mismo proceso para sacar, en este caso, nuestros objetos tanto verticales como horizontales. Bien, ya tengo entonces la repetición, miren. Esta es una repetición básica de 3×3. Entonces, lo que vamos a buscar es generar el módulo central, pero en este caso que no se vean cortados, ¿ven? Nos hacen falta elementos. Entonces, lo que vamos a hacer es con la herramienta de selección herramienta de selección directa, vamos a eliminar los elementos que no tienen contacto con el módulo central. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estas ballenas de arriba no tienen contacto, estas tampoco, esta circunferencia tampoco. Esta sí, por ejemplo, esta circunferencia toca, o sea, se ve cortada. Entonces vamos a seleccionar con A, pero en lugar de solamente darle con nuestra tecla de borrar, vamos a oprimirla 2 veces. Esto lo hacemos porque si yo oprimo una sola vez la tecla, pues él simplemente lo que va a hacer es, en este caso, borrarme todo el módulo completo, que no es el objetivo. En cambio, si yo le doy 2 veces borrar, él lo único que hace es borrarme los elementos que toque con la herramienta de selección. Entonces, para este ejercicio, ¿cuál es digamos que lo que les decía que iba a ser complejo un poco el ejercicio? Que tengo estas ballenas compuestas por varios elementos. Entonces, pues nos toca hacer un proceso de eliminar casi que muy minuciosamente, vectores por vectores, pues es simplemente el grado de complejidad con el que ustedes hayan desarrollado el patrón o módulo con el que quieran trabajar. ¿Listo? Listo, ya eliminé. En sí tenemos entonces los módulos básicos, que tenemos el módulo central y los módulos laterales, pero solo dejé de cada uno de los ángulos los elementos que se están sobreponiendo en mi módulo central. Voy a un segundo a eliminar esta línea guía y vuelvo a bloquear mis líneas guías para que puedan observar el módulo central.
Una vez tengo esto, pues en este caso procedemos a soltar la máscara de recorte. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a hacer nuevamente la máscara de recorte. Listo. Entonces, todos estos elementos que tenemos acá que se repiten en nuestro... Bien, todos estos elementos, como en el caso de esta circunferencia, lo que vamos a hacer es enviarla hacia la parte de atrás. Es decir, que necesitamos que esto esté detrás de estas ballenas, por ejemplo, las que tenemos acá. Entonces, para este proceso necesitamos soltar la máscara de recorte, ok, pero necesitamos enviar sobre todo estos elementos hacia la parte de atrás. Entonces necesitamos empezar a ubicarlos justo detrás de estos elementos de la ballena. Entonces voy a soltar este grupo también, desagrupar, para poder mandar estos elementos detrás de las ballenas. Aquí yo ya las tengo por separado, como les decía, las ballenas son objetos más complejos. Entonces selecciono mis grupos y la mando justo detrás. Lo mismo voy a hacer con estas de acá arriba. Este es otro objeto detrás de las ballenas. Lo mismo vamos a hacer con este, por ejemplo. Y todo lo debo enviar detrás de los objetos donde los necesito. Acá me toca enviarlo detrás de este también. Entonces lo selecciono y lo envío detrás de ese objeto. Observen que allá sobresale. Este objeto de acá también, en este caso es la circunferencia, no las ballenas completamente. Entonces voy a seleccionar el objeto directamente desde acá y lo saco del grupo. Y listo. La idea es que la mayoría de elementos estén hacia la parte de atrás. En este caso se observan, este está de frente, entonces aquí coincide perfectamente, este está detrás de este. Entonces la idea es que los objetos en la parte de abajo que se repiten hacia la parte de arriba estén exactamente igual. Bien, voy a volver a hacer la máscara de recorte, voy a bloquear el rectángulo que ya tengo hecho para poder agrupar todos mis objetos nuevamente. Listo, recuerden que agrupamos con control G o clic derecho y le dan a agrupar, que esta es otra opción. Bueno, aquí tengo mi rectángulo bloqueado, lo desbloqueo y lo debo pasar encima del objeto. Para hacer máscaras de recorte deben estar bloqueados los dos elementos. Con Shift selecciono desde acá y clic derecho, crear máscara de recorte. Entonces voy a seleccionar mi objeto, mi grupo de objetos, el recorte que acabamos de crear. Objeto, motivo, el mismo proceso que expliqué al principio, crear. Va a pasar lo mismo que les había comentado al principio de por qué se veían separados, porque lo hicimos a partir de una máscara de recorte donde tenemos elementos ocultos para generar una duplicación un poco más interesante tipo rompecabezas. Voy a aumentar aquí un poco el ajedrez primero y recuerden activar tamaño de azulejo para gráficos. Y voilà. Entonces, este ejercicio tan complejo, ¿para qué era? Pues precisamente para que se viera la continuidad superior, inferior, observen, y los laterales izquierda y derecha. Listo, aquí ya le damos hecho. No quiere decir que no podamos hacer un módulo básico como estos, que tengo aquí ya preparaditos, en donde observen, hice el mismo proceso, objeto, motivo, y ustedes pueden jugar con las diferentes formas, ¿cierto? Si quieren hacer la repetición. Aquí no es necesario dar tamaño de azulejo. ¿Por qué? Porque no creé la figura, ¿cierto? Con máscara de recorte ni con empalmes izquierda-derecha. Entonces, digamos que es irrelevante activar esta opción. ¿Listo? Aquí tengo otros, por ejemplo este de rayas verticales. Voy a seleccionar y vamos a hacer el mismo proceso, motivo, crear. Ok, observen. Entonces este es uno un poco más sencillo, miren, pero no quiere decir que no podamos trabajar con unos sin necesidad de tener empates. Es cuestión de tomar un punto de inspiración, de sacar los módulos. Siempre les aconsejo que no tomen los primeros que encuentren en internet, sino creen sus propios motivos, sobre todo porque ahorita la vanguardia en diseño está en que propongamos. Entonces, la creatividad, simplemente límites el uso de las herramientas y ya con estas pautas pues saben cómo utilizar las herramientas. Entonces, ya tienen diferentes modelos, diseños que pueden aprovechar.